Buenos días, chicos, chicas. Mira, si os parece bien, continuamos con la unidad 5 de la evaluación del centro, en donde lo dejamos. El último sitio en el que estuvimos hablando era básicamente la diferencia entre criterio e indicador, ¿no? Decíamos que un criterio pues era una condición, una característica que tenía que cumplir una actividad o un determinado procedimiento para ser considerada de calidad, ¿no? Entonces poníamos varios ejemplos de criterio y decíamos también lo que era un indicador, ¿no? El indicador, recordamos que era la manera de operativizar ese criterio, ¿no? O sea, nosotros cómo vamos a observar o cómo vamos a investigar que realmente ese criterio se está dando, ¿no? Tiene que ser o sea, tiene que ser medible, ¿vale? Tiene que ser algo observable, que podamos medir, que podamos numerar, que podamos, ¿vale? Entonces, ahí está principalmente la diferencia entre criterio e indicador. Ya os comenté también lo que teníamos que hacer en la actividad anterior. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponernos a explicar lo que es uno de los modelos de análisis medido por indicadores más comunes, ¿no? El modelo ZIP de Staffelbeam. Staffelbeam sustentaba la idea de que para evaluar una institución era necesario no conocer únicamente el resultado de una evaluación, sino que se tenían que conocer diferentes momentos cómo ha estado, o sea, se tenía que conocer en diferentes momentos cómo ha estado esa institución para observar qué progreso ha habido, de dónde partían y hasta dónde han llegado, ¿no? Entonces, el modelo que él propone es un modelo de indicadores. Es decir, él establece que para cada momento que se quiera evaluar se debe proponer una serie de criterios e indicadores significativos para precisamente ese punto. ¿Y cuáles son los diferentes puntos o momentos que establece Staffelbeam? Pues establece que una institución se debe evaluar en 4 momentos diferentes, o que debe evaluar 4 ámbitos diferentes. El primer momento de la evaluación que debe realizar un profesional a la hora de pues eso, evaluar una institución o un programa o un proyecto es evaluar el contexto. Es decir, cada proyecto, cada programa se sitúa en un contexto específico y es necesario conocer qué características tiene ese determinado contexto o entorno, ¿no? Pues ponemos algunos ejemplos. El nivel de estudio de los padres o las expectativas de estudios en relación a sus hijos, ¿sí? ¿Qué expectativas tenemos de cómo va a estudiar o cómo va a acabar los estudios nuestros propios hijos? Tras pasar este primer momento, que es tal vez una evaluación más externa, pasamos ya a una evaluación interna, ¿vale? El segundo momento sería evaluar el input, es decir, tenemos que observar cuáles son aquellos recursos con los que cuenta el programa y hacer una valoración inicial de los mismos. Por ejemplo, podemos evaluar los recursos materiales, ¿no? O sea, aquello que vamos a tocar. Podemos evaluar también los recursos humanos, es decir, las personas, los profesionales que van a tomar parte del proyecto. Si son un número suficiente, si tienen la formación adecuada, pues son algunas de las cosas que podemos evaluar. Luego también podemos evaluar los recursos funcionales, ¿sí? ¿Qué son los recursos funcionales? Pues por ejemplo el tiempo. El tiempo se adapta a todo lo que se quiera hacer. El tercer momento es ya el proceso, evaluar el proceso, es decir, tenemos un programa, un proyecto que se está llevando a cabo en un centro y evaluamos precisamente esta puesta en punto, ¿no? Entonces, lo que evaluamos en este momento va a ser precisamente el funcionamiento, ¿no? Las prácticas que se están realizando ya una vez que se ha instaurado el programa. Entonces, generalmente este momento específico es algo más complejo de medir porque lo que interesa medir es también, o sea, en parte es medir los resultados que se van obteniendo poco a poco, pero también interesa saber otros aspectos psicológicos complejos de medir, como por ejemplo puede ser, pues eso, os pongo aquí, ¿no? Pues el clima social, pues el clima social no es algo que podamos palpar, no es algo que podamos tocar, es algo que sabemos que está ahí, pero no se puede medir como tal. Entonces se tienen que diseñar pues una serie de escalas, de una serie de instrumentos, se tiene que realizar entrevistas, se tiene que ver si todo eso guarda relación para finalmente tomar una decisión de decir, vale, el clima social está funcionando. ¿Qué más se puede medir? Se puede medir si realmente se está trabajando en equipo, si realmente se está adaptando a los objetivos, si realmente se guarda coherencia con lo que se había dicho anteriormente sobre qué metodologías se iban a emplear, ¿vale? Estos son algunos ejemplos.
finalmente se evalúa el producto, es decir, el resultado final, ¿no? de haber llevado a cabo una determinada intervención. En este momento se evalúa si realmente se han cumplido los objetivos, pero no solamente esto, que puede ser algo más objetivo, ¿no? Pues igual los objetivos podían ir en la relación de analizar los resultados de los estudiantes, y los resultados de los estudiantes pues podemos evaluarlos pues como pues a través de exámenes, de manera algo más cuantitativo en ocasiones, ¿no? Pero no solamente esto, también se trata de evaluar pues la percepción de cada uno de los implicados en el proyecto. Se evalúa no solamente a los estudiantes, sino que también se evalúa, pues por ejemplo, la satisfacción del profesorado, ¿no? ¿Cómo ha quedado contento? ¿Qué cosas hay para mejorar? Se observa también el desarrollo de la institución. ¿Cómo de implicada ha estado la institución con el proyecto? ¿Qué fallos de coordinación ha habido? Todo esto también se evalúa en la fase de producto. Y bueno, hay 80.000 ejemplos más, pero estos son algunos de los más significativos. Al final, si nos damos cuenta, este modelo de Staffelbein es un modelo muy similar a lo que ya conocíamos anteriormente. Es decir, hacemos un primer diagnóstico en las fases de contexto e input, luego evaluamos el proceso en la fase procesual y finalmente conocemos la evaluación sumativa en la fase de producto. Aquí en esta tabla pues os muestro algunos ejemplos más específicos sobre cuáles pueden ser los criterios que establezcamos para cada momento de la evaluación. Por ejemplo, para evaluar el contexto, un criterio que podemos emplear es evaluar la tipología de centro, ¿no? Aquí pues podemos establecer unos indicadores relacionados con la titularidad, con los niveles educativos, con el tamaño del centro, con el carácter del centro, con la tradición pedagógica, y hay muchísimos más ejemplos. También podemos evaluar otro criterio, el contexto físico. ¿Dónde se sitúa el centro? ¿Qué tipología tiene? ¿Qué características? ¿Qué maneras de llegar a él ahí? ¿Sí? Los transportes. Pero podemos evaluar también otros criterios más. Podemos evaluar el entorno sociocultural, el entorno familiar, las relaciones con el entorno, y cada uno de estos criterios tiene sus propios indicadores que podemos ir sacando. Aparte de los criterios que os comento sobre el contexto, también os indico otros criterios relacionados con las fases, o sea, con los momentos de entrada, proceso y producto. En la entrada, por ejemplo, ¿qué criterios podemos ver? Pues lo que ya comentábamos, podemos establecer los recursos, el criterio de recursos, ¿no? ¿Y qué indicadores podemos sacar de recursos? Pues el patrimonio económico del centro y financiero, el patrimonio el material informático, podemos evaluar también materiales audiovisuales, el material didáctico. Podemos evaluar también los servicios, que sería otro criterio. Por ejemplo, ¿tiene comedor, tiene transporte, tiene secretaría, tiene administración, tiene otros servicios escolares y educativos? ¿Cuáles son? ¿Qué importancia tienen? ¿Sí? Y bueno, ya os comento que hay muchísimos más ejemplos. Hay muchas cosas que se pueden evaluar para un proyecto. El proceso, ¿qué podemos evaluar del proceso? Pues podemos evaluar el propio proyecto. O sea, el propio proyecto, ese sería un criterio. ¿Y qué indicadores podemos sacar? Pues podemos evaluar la misión y visión, podemos evaluar el ideario, podemos evaluar el proyecto educativo, los planes estratégicos, el proyecto curricular, las programaciones didácticas. Podemos evaluar también la estructura de cómo está organizado la propia institución, ¿no? De si va habiendo cambios a lo largo del proceso. Pues los órganos de gobierno, los órganos de coordinación, los de participación, todo esto lo veremos un poco más adelante. Podemos evaluar también el clima institucional, ¿sí? Ese criterio, cómo va variando a lo largo de la intervención. Pues podemos evaluar la convivencia, un indicador. Podemos establecer indicadores para evaluar la convivencia, indicadores para evaluar la participación, indicadores para evaluar cómo se hace frente a los conflictos. Y finalmente, pues algunos de otros indicadores para evaluar el producto pueden ser, algunos de otros criterios para evaluar, el producto pueden ser, pues, el criterio de los resultados de los estudiantes, ¿no? ¿Qué rendimiento académico han conseguido los estudiantes? O qué satisfacción tienen los estudiantes respecto a cómo han estado aprendiendo. Eso pueden ser algunos indicadores relacionados con los resultados, ¿no? Con el criterio de resultados en los estudiantes. Pero hay muchos más, ya os comento. Si queréis, detened el vídeo y los vais leyendo. Yo creo que son sencillos de entender, así que me iréis diciendo. Para elaborar un plan de evaluación institucional a través de indicadores se suelen seguir 6 pasos bien definidos. Entonces vamos a pasar a continuación a explicar estos 6 pasos. El primer paso es la definición y fundamentación de las metas, es decir, tenemos que decir
qué queremos conseguir con la evaluación, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que concretar pues qué es lo que se va a evaluar, por qué se va a evaluar y para qué se va a evaluar. En segundo lugar, tenemos la identificación de los objetivos de calidad y selección de las dimensiones. Es decir, aquí ya tenemos que establecer cuáles van a ser los criterios que queremos valorar. Generalmente cada objetivo que queramos conseguir irá unido con un criterio. Y en ocasiones estos criterios suelen incluso subdividirse en dimensiones y subdimensiones. El siguiente paso es seleccionar los indicadores que mejor evalúan los criterios que hemos establecido en el punto anterior. Es decir, nosotros tenemos en el segundo paso que establecer unos criterios y en este tercer paso ya vamos a indicar para cada criterio cuáles van a ser los indicadores que mejor evalúan ese criterio. Llegados a este punto, tenemos que determinar cuál va a ser la metodología que sigamos. Entonces, el cuarto punto o el que tenemos que seguir va a ser el de establecer cuáles van a ser las fuentes y cómo vamos a recoger los datos. Entonces, tendremos que determinar pues quiénes van a evaluar, tenemos que indicar cuáles van a ser las técnicas e instrumentos que utilizaremos, siempre acorde a los recursos disponibles. Es decir, si queremos realizar 40 entrevistas y tenemos un recurso funcional del tiempo de, no sé, imaginaos, 4 días, pues igual realizar 40 entrevistas o 50 entrevistas o 60 entrevistas en 4 días, pues igual vamos a estar un poco apurados de tiempo, ¿no? Entonces hay que valorar que siempre haya un equilibrio entre los objetivos que vamos a conseguir, cómo los vamos a conseguir a través de qué instrumentos y realmente los recursos que hay disponibles en la propia institución. Finalmente, tras recoger ya todos los, teniendo en cuenta todos los instrumentos que hemos delimitado en el paso anterior, ya hemos recogido la información, ¿no? Y ahora con esta información, ¿qué es lo que hacemos? Con la información de la evaluación, pues tenemos que procesarla. ¿Cómo la procesamos? Pues siguiendo un procedimiento sistemático. Organizamos los datos, los colocamos para que nos sea más fácil analizarlos. Y estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Pues los organizamos en base a nuestros objetivos, para que nos sea más fácil analizarlos. ¿Con el fin de qué? De poder sacar una interpretación de toda la información que hemos recogido. Esta interpretación deberá hacerse pues en función de las normas explícitas de los criterios, ¿vale? Tiene que ir acorde a los criterios. Finalmente, en cualquier buen plan de evaluación, el último paso es siempre la elaboración de un informe. Es decir, nosotros hemos recogido unos determinados datos, los hemos interpretado, los hemos valorado y ahora con esta información ¿qué hacemos? Pues la tenemos que plasmar en un papel, ¿no? En un pequeño informe, y este informe tiene que ser de utilidad para las personas que hemos evaluado y tiene que contribuir a que realmente conozcan mejor cómo funciona su organización. Entonces este informe se lo tendremos que entregar siempre respetando las condiciones previas. Por ejemplo, si habíamos establecido cómo íbamos a trabajar con el anonimato y la privacidad, pues esas condiciones, por ejemplo, tendrán que verse respetadas en este informe que les entreguemos. Finalmente, una vez que hemos entregado ya el informe, pues en cualquier evaluación siempre se hace una evaluación de la evaluación, lo que se conoce como la metaevaluación. Scriven fue uno de los pioneros de la metaevaluación y él lo entiende como un proceso de evaluar precisamente cómo hemos realizado nuestra propia evaluación, ¿no? Se trata de conocer pues si realmente los objetivos que nos habíamos planteado a nosotros, pues de si nos ha sido, o sea, que nuestra evaluación sirva de utilidad, de cuáles son los procedimientos que vamos a seguir para evaluar, si realmente toda esta información ha sido de calidad, ¿no? Y esto ¿cómo se hace? Pues se puede hacer de diferentes maneras. Una de las maneras más comúnmente aceptadas es el seguir los estándares de buenas prácticas del comité conjunto. El comité conjunto establece que una buena evaluación tiene que tener 4 criterios, ¿no? O que tiene que cumplir con 4 criterios. El primer criterio es que tiene que ser una evaluación de utilidad. Es decir, tenemos que asegurar que la evaluación que realicemos proporciona la información que realmente tiene que proporcionar. Este bloque, el bloque de utilidad, está compuesto por 8 indicadores. O sea, el criterio de utilidad contiene 8 indicadores. Toda esta información de los criterios y los indicadores os he subido a un documento a luz para que podáis observar e investigar un poco por vuestra cuenta y leáis sobre cuáles son
para cada criterio los indicadores que propone, así como información más específica sobre cada criterio. Echadle un vistazo porque de esto hablaremos también. El segundo criterio para que una evaluación sea de calidad es la viabilidad. Es decir, tenemos que asegurar que la evaluación que realicemos nosotros sea una evaluación realista, prudente y moderada. Es decir, los procedimientos que realicemos tienen que estar a nuestro propio alcance para que no surjan problemas tanto hacia nosotros como hacia la propia institución. Lo que decíamos antes, no sirve de nada decir que vamos a realizar 100 entrevistas en 2 días, porque eso no es una evaluación realista, no sabemos que no va a poder ser viable, al menos que contemos con muchos evaluadores. El tercer criterio es el criterio de la honradez, es decir, nosotros como evaluadores tenemos que asegurarnos que aquella evaluación que presentemos sea una evaluación legal y ética, que respete siempre estas dos condiciones. ¿Con qué fin se hace esto? Pues realmente con el fin de respetar aquellas condiciones éticas, morales y legales que hemos establecido con los evaluados de antemano, como por ejemplo lo de la confidencialidad, lo del anonimato, pues todos estos entrarían en el aspecto de honradez. Este está compuesto por 8 indicadores. Finalmente, el último criterio es el criterio de precisión. En este criterio lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la calidad de la información que estamos estudiando es justamente precisa, que no estamos midiendo una cosa y nos está dando el resultado de otro, sino que aquello que estamos midiendo es realmente lo que nos interesa. En cierta parte, esta precisión está relacionada con la fiabilidad y la validez de la información que obtengamos, porque si logramos en parte conseguir esta fiabilidad y esta validez, la información que obtengamos será una información de utilidad, o sea, todo está relacionado, la precisión está relacionada también con la utilidad. ¿Dónde se ve esto? Pues en cuanto a que una información precisa, una información fiable, una información válida es realmente una información útil para aquellas personas que son evaluadas. Para acabar con esta unidad, lo que vamos a hacer va a ser realizar la actividad 23, conocida como plan de evaluación a través del modelo CIP. En esta os propongo realizar un análisis de una evaluación de vuestro centro educativo en el que habéis estado a través del modelo CIP de Staffelbein. Os recomiendo que me hagáis una pequeña descripción de cuál es el proyecto o programa que habéis elegido para evaluar y en esta sigáis los pasos que hemos elegido. Os recuerdo que las fases de interpretación y el informe no los vamos a realizar porque claro, no hemos llevado a cabo este proceso, entonces no sabemos si los objetivos, indicadores, criterios que hemos establecido cómo se llevarían a la práctica. Entonces vamos a leer en qué se basa esta actividad y vamos haciéndola poco a poco. Cualquier duda ya sabéis que podéis comentarme por correo o en directo a través de los grupos de Meet. Ánimo con ello, chicos, chicas.